Iniciamos esta serie de 3 partes analizando la naturaleza y peculiar personalidad de la corporación empresarial moderna. En la segunda parte vimos cómo la corporación extendía su influencia a todo espíritu de vida. En esta parte final estudiaremos el historial de indiferencia de la corporación hacia la democracia y de lo mucho que hay en juego en el enfrentamiento entre los activistas, gente de a pie, con la institución dominante de nuestros tiempos. The Corporation. Instituciones o psicópatas. La perspectiva de que 2/3 de la población del mundo no tendrá acceso a agua potable para el 2025 ha provocado los primeros enfrentamientos en una batalla global por el control del recurso más básico del planeta. Cuando los bolivianos intentaron refinanciar los servicios de agua pública de su tercera ciudad más grande, el Banco Mundial le exigió que fuera privatizada. Por ello es por lo que la corporación Bechtel de San Francisco tiene ahora el control sobre todo el agua de Cochabamba, incluso de la que cae del cielo. Esta ley, este contrato, prohibían a la gente acumular el agua de la lluvia. Por lo tanto, el agua de la lluvia también se privatizaba. La factura de agua le daba un valor legal a la empresa para que pueda apropiarse de su propiedad, de su vivienda, rematando la misma. La gente debía optar por una decisión de comer menos, pagar del agua, pagar por los servicios básicos, dejar de mandar a los niños a la escuela, no asistir a los hospitales y curarse en la propia casa, o en todo caso, gente jubilada, por ejemplo, que tiene una renta muy baja, debería buscar trabajo en las calles. Es el gobierno boliviano que ha obedecido, los mandatos que le ha hecho el Banco Mundial. Pero en última instancia, quienes son los responsables de todo esto son las empresas transnacionales que han ido a intentar lucrar con lo poco que tiene el pueblo cochabambino, han intentado ganar dinero con el poco excedente que pudiera generarse en Cochabamba. Los gobiernos en nuestros países lamentablemente son instrumentos de estas empresas. Con la consigna de el agua es nuestra, carajo, la gente sale a las calles, sale a los caminos y protesta, ¿no? A pesar de que este país atormentado había pagado los préstamos del Banco Mundial con la privatización de la estable industria del petróleo, las líneas aéreas, los ferrocarriles, la electricidad y las compañías telefónicas, el gobierno fracasó al intentar convencer a los bolivianos de que el agua es una materia prima como cualquier otra. Entonces, ahí sí vimos que el gobierno defendía los intereses de la transnacional Bechtel, porque la gente quería agua, no gases. La gente quería justicia y no balas. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Es el narcisismo de los regímenes fascistas que imponen ideas engañosas mediante estructuras reglamentadas. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían, las inversiones se disparaban y dio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania, tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX
es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero, en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas, se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Naturalmente, no había software a la venta como lo hay hoy en día. Cada aplicación tenía que diseñarse y configurarse de forma personalizada por un ingeniero. Fue la maquinaria y el sistema de tarjetas perforadas de IBM lo que permitió toda la exterminación mediante programas de tareas. Tomando como referencia el lugar y los conocimientos de cada uno, cientos de miles de judíos y otros enemigos del Reich trabajaron hasta morir. Se almacenaban los traslados de lugar en lugar y se facturaba por mano de obra esclava. Esto se realizaba con máquinas IBM. Y luego los campos de concentración. Aquello fue un caso muy especial. Millones de personas de todas las religiones, nacionalidades y características pasaron por el sistema de campos de concentración. Cientos de campos y miles de subcampos. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. Esta es la tarjeta típica de un prisionero. Hay 130.000 de estas en el Bundesarchiv, los archivos nacionales de Berlín. Allí, los archivistas pensaban que no tenían ninguna conexión con las tarjetas perforadas. Pero después de un examen más detenido, vemos que hay cuadritos pequeños donde se perfora toda la información. Luego comparamos esta información con la hoja de códigos de los campos de concentración y vemos que Auschwitz es 1, Buchenwald es 2, Dachau es 3. Y a propósito no es 3, sino 003. Después el tipo de prisioneros. Un testigo de Jehová era el 2, un homosexual el 3, un comunista el 6, un judío sería el 8. ¿Cuál era el estatus dentro de los diversos campos de concentración? Pues 1 era liberado, 2 trasladado, 4 ejecutado, 5 suicidio y el 6, el código 6, Sonderbehandlung, el tratamiento especial que significaba la cámara de gas o a veces una bala. Perforaban el número. El material era tabulado. Las máquinas estaban preparadas. Y, por supuesto, las tarjetas de perforación se imprimían, millones de ellas. Y las imprimía IBM en exclusiva. Los beneficios fueron recuperados después de la guerra. La verdad, creo que esa acusación en particular ha sido justamente desacreditada como acusación seria. Esto es, el hecho de que hayan usado equipos es un hecho. Pero la forma de conseguirlos, o cuánta cooperación tuvieran y cualquier tipo de connivencia intentando unir cabos que no están conectados, creo que esa parte ya está desacreditada. Generalmente tú vendes, por ejemplo, ordenadores. Y estos se usan de muchas maneras. Tú siempre esperas que se utilicen de la forma más positiva posible, pero si alguna vez te enteras de que no se están utilizando de forma positiva, entonces esperas que se deje de apoyar eso. Pero eso no siempre se sabe. ¿Acaso se puede saber? ¿Se puede averiguar siempre? Es difícil saberlo.
Por supuesto, IBM diría que no tenía control sobre su filial en Alemania, pero aquí, el 9 de octubre de 1941, se escribió una carta directamente a Thomas J. Watson, con todo tipo de detalles sobre las actividades de la filial